días a todos. Hoy es martes 2 de junio y esta mañana vamos a continuar compartiendo con el primer capítulo de Primera Corintios desde los versículos 10 al 17. Hoy nos toca meditar sobre un tema que se puede observar en todas las esferas de la vida del hombre a lo largo de toda la historia, y esto que estamos hablando es el asunto de la división. El mundo en el que estamos viviendo hoy está lleno de divisiones. Uno lee las noticias y lo mal que le están pasando a nuestros hermanos del continente del norte con el tema del racismo, algo que viene hace muchos años y en este año en particular comenzó con esta xenofobia antiasiática por todo esto del coronavirus, y ahora con las protestas violentas a causa de la muerte de George Floyd. El mensaje de parte de la Iglesia al mundo es claro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces, ¿cómo deberíamos reaccionar ante una situación así? Siendo que somos una iglesia, no somos distintas iglesias, somos una iglesia. ¿Cómo podríamos orar en una situación así, teniendo sensibilidad hacia todas las personas involucradas en estos asuntos? Lo oía a John Piper orando por esta situación y me hizo unirme a él en su petición, por eso se los comparto. Él decía: para aquellos que conocieron mejor a George Floyd y lo amaron más, tráeles tu consuelo, Señor, y dirigí sus corazones al Dios de todo consuelo. Y para Derek Chauvin, quien puso su rodilla en el cuello de Floyd durante 7 minutos hasta que murió, pedimos la misericordia del arrepentimiento y el juicio de justicia. La Iglesia puede y debe clamar unida ante toda esta clase de tremendas situaciones que estamos viendo. Volviendo al pasaje de hoy, a veces cuando leemos la Biblia, en específico al leer el pasaje de hoy, nos puede llegar a dar la idea de que es algo que está muy lejos de nuestra realidad, ya que no sentimos que haya esa clase de problemas en nuestro diario vivir, por decir algo así como que no decimos yo soy el pastor Ra, yo soy el pastor Q, yo soy el pastor Kim, y como que podemos decir, como yo no siento eso, en cierto sentido podríamos llegar a concluir que el pasaje de hoy nos está diciendo a nosotros que demos gloria a Dios porque en nuestra iglesia y en mi vida no me pasan estas cosas y listo. Pero me gustaría invitarlos a meditar juntos esto de la unidad y la división en la iglesia, porque este siempre ha sido un problema entre el pueblo de Dios, y casi todas las epístolas del Nuevo Testamento tratan este tema o lo mencionan de una forma u otra. Así que hoy nos encontramos frente a esta gran verdad que se deduce del pasaje que leemos hoy. Nuestra iglesia no es inmune a esto de la división, a esto de decir yo soy de un pastor o del otro. Y en segundo lugar, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para ser uno, para ser una iglesia. ¿Cuál era el problema que había en Corinto? Algunos teólogos opinan que el problema era que la raza humana, la naturaleza humana, disfruta seguir a los líderes humanos. Tendemos a identificarnos más con los líderes espirituales que nos ayudan y cuyo ministerio entendemos y disfrutamos, en lugar de enfatizar el mensaje de la palabra. Los corintios enfatizaron al mensajero. Quitaron sus ojos del Señor y pusieron sus ojos en los siervos del Señor. Y esto llevó a que hubiera competencia, que hubiera peleas. Vamos a ver en unos días que Pablo nos va a decir en 1 Corintios 3 que no puede haber competencia entre los verdaderos siervos de Dios. Es pecado para los miembros de la iglesia comparar pastores o para los creyentes seguir a los líderes humanos como discípulos de hombres y no discípulos de Jesucristo. Lo que debemos hacer siempre es enfocarnos en la cruz de Cristo, porque cada vez que miramos a las personas terminamos haciendo tal como dice el versículo 17, hacemos vana la cruz de Cristo. Hoy el apóstol nos llama a meditar en nuestros corazones dónde estamos poniendo nuestros ojos, en el predicador o en la palabra de Dios, en nuestros líderes o en Cristo. Demos gracias al Señor por una iglesia unida y pidámosle a Él que nos proteja de los peligros de las divisiones. Y a lo largo del día recordemos los que están pasando momentos difíciles por el coronavirus u otros tantos asuntos que nos rodean, y entreguemos una oración al Señor por ellos. Seamos una iglesia unida
adorando al Señor. Que Dios los bendiga.